Un libro que fue publicado en 1979 y se llamaba en inglés The Uninvited, Los no invitados, cuenta la historia, o la pesadilla mejor dicho, que vivió la familia Combs en la granja de Ripperstone en 1977. El título hace alusión a alguien o algo que se presenta en tu casa, en tu lugar familiar sin previo aviso. Alguien que acecha o vigila, una presencia que nunca fue esperada y mucho menos bien recibida. La propiedad en cuestión es conocida como Ripperstone Farm y se encuentra en una zona con vistas casi idílicas a la bahía de St. Bright, como la mayoría de las propiedades de la zona en el sur de Gales. Es un lugar de difícil acceso, casi perdido en la pequeña península a la que solo se puede llegar a través de caminos privados y muy angostos. Quien haya transitado alguna vez por la campiña inglesa y sus estrechos caminos rurales entenderá la dificultad de llegar a ciertas áreas. La granja Ripperstone tiene todos estos obstáculos naturales, como si la propiedad quisiera no ser encontrada, como si el lugar de tantos extraños acontecimientos preferiría mantenerse en el anonimato. Dichos acontecimientos tuvieron que ser de tal trascendencia que involucraron a la policía local de Gales, a miembros del Parlamento británico y a los miembros de los ejércitos, tanto británico como americano. Estos últimos trabajaban conjuntamente en la famosa Estación Naval y Aérea de Alta Seguridad de St. Davis, conocida como la base de Broughty. Los Combs eran una típica familia de granjeros galeses de la década de los 70, o sea, gente muy humilde y solo acostumbrada a las tareas más duras del campo. El padre se llamaba Billy Combs, su mujer Paulina y sus 4 hijos, Clinton, de 16 años, Kyron, de 12, y las mellizas Liane y Joan, de 8 años. Los primeros y extraños acontecimientos comenzaron en la noche de aquel frío mes de febrero de 1977, cuando la familia comenzó a ver extraños puntos luminosos que surcaban los cielos de la bahía de St. Bright. Lo que eran un par de objetos luminosos se fueron transformando en media docena o más. Caprichosamente subían y bajaban del cielo, y en ocasiones se unían para formar un solo objeto luminoso mayor, y luego desaparecían. Todo esto sin producir ningún tipo de sonido. Los curiosos fenómenos pasaron a ser casi un entretenimiento, observar aquello cada noche sobrevolar la bahía. Pero más tarde, otros sucesos menos divertidos comenzaron a tener lugar dentro de la granja familiar. Una noche serena y sin nubes, una sobrecarga eléctrica hizo reventar más de 10 bombillas dentro de la casa de los Combs. Los 2 televisores que poseía la familia se apagaron súbitamente, y desde ese día siguieron funcionando con más interferencias y rayas que nunca. Las maquinarias de extracción de leche de la granja también dejaron de funcionar. Billy perdió la cuenta de las veces que tuvo que cambiar los fusibles. Durante esos meses, otros granjeros de la zona comenzaron a reportar el comportamiento extraño de sus animales y la desaparición de ganado vacuno en algunos casos. En varias ocasiones, las mellizas, Liane y Joan, se despertaban gritando por la noche, por la presencia, según ellas, de extrañas sombras en su habitación. Años más tarde, recordarían en las entrevistas que les realizó la BBC que estaban seguras que aquello que veían y sentían en sus habitaciones no era una pesadilla, era algo real, algo maligno. Pero lejos de mejorar, todo comenzó a ir empeorando,
y uno de los acontecimientos más terroríficos que vivió la familia tuvo lugar la tarde del 12 de abril de 1977. Paulina Combs conducía su viejo coche de vuelta a su casa, un Austin 1800 del año 64. Ella iba acompañada por Kyron y las mellizas. Cuando faltaban un par de millas para llegar a la granja, un poco más de 3 kilómetros aproximadamente, Kyron de repente toma fuertemente del brazo de su madre. El viejo coche se sacude bruscamente en la carretera. Paulina se asusta y reprende al muchacho. El niño le pide a su madre que mire un punto de luz en el cielo. Se estaba moviendo, y ahora incluso más rápido. Estaba bajando a una velocidad increíble hacia ellos. Paulina miró hacia donde estaba la luz y Kyron tenía razón. Ese resplandor se había movido desde lo alto del cielo frente a ellos y había bajado en el horizonte y se estaba volviendo más brillante. Eso significaría que se estaba acercando. Iba directamente hacia el coche. A pesar de la excesiva luminosidad de aquello, pudo distinguir con bastante claridad, mientras se acercaba velozmente, un globo de luz naranja fosforescente a no más de 3 metros de altura sobre la carretera, iluminando la parte superior de los setos a cada lado del camino. Parecía estar solo a unos cientos de metros de distancia. Kyron comenzó a preguntar a Paulina qué estaba pasando. En ese momento, ya muy asustado, volvió a tomar fuertemente el brazo de su madre, mientras ésta trataba de mantener el coche en el estrecho camino. La mujer, también muy nerviosa, le pidió al niño que se tranquilizara, que le soltara el brazo y sobre todo que no grite, pero fue inútil. El muchacho ya se había dado vuelta y había despertado a las mellizas que dormían en la parte trasera del auto, gritando para que miraran lo que estaba pasando. La mujer trataba de mantener la calma todo lo que podía, al mismo tiempo que pensaba que si eso no cambiaba de rumbo, se estrellaría contra ellos. Mientras tanto, Kyron no paraba de pedirle a su madre que hiciera algo, como si en sus manos estuviera poder parar aquella locura. Paulina miró por el espejo del retrovisor para ver a Layan y a Joan en la penumbra del asiento trasero, mirando al frente con los ojos muy abiertos y el resplandor naranja en sus rostros. Volvió a mirar a la carretera, donde justo, más allá de la luz de los faros, la luz naranja se hacía más grande. Kyron tenía razón, mucho más cerca y mucho más rápido, y fuera lo que fuese, chocaría contra ellos. En ese momento, Paulina aceleró el coche, esperando y rezando para que eso pasara volando sobre ellos. Kyron, ahora en silencio, apretaba el tablero con ambas manos y miraba a su madre nerviosamente. Las mellizas preguntaban qué estaba pasando, y Paulina recordaría. Apretó el volante con fuerza y se preparó para el impacto. Pero la bola de luz, destellando a la altura de los árboles, pasó sobre ellos, deslumbrando momentáneamente a todos los ocupantes del coche. Paulina, entre confundida y aterrorizada, trataba de ordenar sus pensamientos para hallar una respuesta sobre qué habría podido ser aquello. Preguntó a Kyron si la luz había desaparecido. El niño se giró rápidamente en su asiento y miró por la ventana trasera. Se apresuró a responder a su madre que no, aquello seguía allí, moviéndose a una velocidad fantástica, pero ahora alejándose del coche. La mujer solo podía pensar en los kilómetros que faltaban para llegar a la seguridad de su hogar, pero el grito de Kyron la volvió a la realidad.
La bola luminosa estaba girando, cambiando otra vez su trayectoria y regresando muy bajo a lo largo del camino, como si intentara perseguir el coche y a sus ocupantes. Paulina se mordió los labios. Tenía que llegar a la casa. Se acomodó en su asiento y aceleró el viejo coche que iba chocando y chapoteando cuesta abajo por la delgada y sinuosa colina. Solo un poco más, pensaba, hasta la entrada que salía de la carretera y los llevaría directamente hacia la seguridad de la granja. Paulina le vuelve a preguntar a Chiron por la ubicación de la bola de luz. No hubo respuesta. Chiron no la había escuchado. Las mellizas ahora lloraban y gritaban más fuerte en la parte trasera del coche. Paulina gritó otra vez a su hijo, preguntándole dónde estaba aquello. El niño finalmente respondió con la voz apagada por el miedo que eso estaba justo detrás del viejo coche familiar, viniendo hacia el lado del conductor. Ella no necesitó que se lo dijera. De repente, el espejo retrovisor captó la imagen del globo naranja ardiente, encegueciéndola momentáneamente. Luego desapareció por una fracción de segundos y volvió a aparecer, esta vez pasando hacia el otro lado, cerca de la ventana de Chiron e iluminando toda esa parte del coche. La mujer apretó aún más el volante y el acelerador, luchando por mantener el voluminoso automóvil en el rumbo correcto y suplicándole a Chiron que le quitara las mellizas del cuello, que las hiciera sentar nuevamente. Pero el niño no se movió, ni pareció tener la intención de hacerlo. Solo se quedó inmóvil junto a Paulina, con los puños cerrados y la cabeza inclinada. Aquella experiencia simplemente había sido demasiado para él. Las mellizas comenzaron a gritar más histéricamente y el coche seguía desviándose peligrosamente a través del camino. La mujer volvió a sollozar, pidiéndole a Dios que le permitiera llegar a la casa. Luego vino el giro, solo 800 metros, pero de repente otro problema, que no lo esperaban. Los faros se estaban apagando, parpadeaban, estaban fallando. Ella miró a su derecha, el globo de luz todavía estaba allí, justo en ese lado, corriendo paralelo al coche, como siguiendo la velocidad de este. Ella apretó los dientes para contener el llanto, pero ahora las luces del coche no solo fallaban, se habían apagado por completo. Oscuridad por delante y dentro del coche también oscuridad, excepto por el brillo anaranjado de aquella luz. De repente el coche comienza a quedarse sin potencia y el acelerador tampoco funciona. El coche estaba muerto, pero seguía en movimiento gracias a que estaba en una pendiente a solo unos 100 metros. Paulina solo trataba de mantener el auto recto hasta llegar a la finca. Ahora sí, la mujer ya no puede evitar la angustia y comenzó a llorar abiertamente. Las lágrimas le nublaban la visión. El coche minoraba la velocidad, se había detenido. Instintivamente todos comenzaron a buscar la luz. Pensaron por unos segundos que aquello había desaparecido, pero de repente vieron ese brillo tenue al principio, resplandor anaranjado, y comenzaron a buscar su origen. No estaba en ningún lugar alrededor del coche. Solo había una posibilidad. Debe estar sobre nosotros, pensó la mujer. La bola de luz resplandeciente estaba estática sobre el coche, como esperando, observando. No importaba cómo, pero estaban frente a la casa. Debía sacar a los niños del auto y llegar hasta la puerta. Aún no estaban a salvo. La mujer le gritó a Chiron
que pasara a la parte trasera del coche y sacara a las mellizas lo más rápido que pudiera. Ese era el plan, y Paulina lo seguiría. Pero Chiron estaba inmóvil, todavía temblando, con la cabeza inclinada. Ella lo sacudió para que volviera en sí, empujándolo sobre el asiento. Aún llorando, los tres niños corrieron presa del pánico por la puerta trasera del coche. La madre los siguió en la oscuridad, tropezando tras ellos y animándolos a seguir adelante, sin mirar atrás. Recorrieron los últimos metros que quedaban del camino en total oscuridad, subiendo por el sendero del jardín hacia la cálida luz del porche de la granja. Mientras tanto, Paulina gritaba a Bill que abriera la puerta. El hombre no entendía qué estaba pasando. Bill miró desconcertado a su familia. Chiron abrazó a su padre y comenzó a llorar. Las mellizas no habían parado de hacerlo, y cuando entraron a la casa, se aferraron a su hermano mayor Clinton. Este llevó a Chiron y a las mellizas a la cocina, tras ordenárselo su padre. Luego se giró y miró a Paulina, preguntándole lentamente qué es lo que estaba pasando, qué había sido todo aquello. La mujer seguía aturdida y trató de explicar lo mejor que pudo lo que había sucedido. Paulina le contó que una bola de luz brillante, cayó sobre ellos desde el cielo, casi los golpea, luego los siguió hasta la casa, detuvo el coche, se ciñó sobre ellos y creía que todavía estaba allí afuera. Las palabras salieron como un torrente y ella comenzó a temblar mientras finalizaba el relato. Por favor, ayuda a los niños, quienes realmente la habían pasado muy mal. Después de esa noche, el antiguo coche familiar no funcionó más desde esa persecución, sin encontrarse un motivo aparente. Simplemente el motor no encendía. Los electrodomésticos, los pocos que la familia poseía, también comenzaron a tener problemas. Bill Combs recuerda que durante esos meses tuvo que llamar a la compañía eléctrica en varias oportunidades, por los cortes de servicio que se repetían muy a menudo. Además, el consumo de luz se disparó a niveles nunca vistos por la familia, sin que la compañía pudiera dar una explicación coherente a este hecho. Después de todos estos acontecimientos, ni ellos ni nadie podían adivinar que lo peor estaba aún por llegar. Era un sábado por la noche, una noche cálida de abril, precisamente el 23, cuando el matrimonio se hallaba disfrutando de una película del oeste en el cuarto de estar de la casa de campo. En un momento observaron por la ventana que daba hacia el patio exterior una figura que ellos describen como de 2 metros, inmóvil del otro lado del cristal, observándoles. El terror fue total. La figura tenía unos brazos muy largos, vistiendo una especie de traje metálico, un casco y unas gafas o visera oscura en la parte superior de este. Unos extraños tubos salían del traje y daba la sensación de que los utilizaba para respirar. La figura permaneció inmóvil, observando el matrimonio por la ventana. El televisor comenzó a emitir rayas y sonidos de interferencia. Rápidamente, Paulina corrió escaleras arriba y sacó a sus hijos de la cama, los cuales se habían ido a dormir ya hacía un par de horas. Bill Combs corrió hacia la cocina donde estaba descansando su perro, un labrador llamado Blackie. El hombre arrastró literalmente al animal fuera de la casa para que se enfrentara al intruso, pero el perro lanzó un aullido de miedo y se lanzó en una carrera endemoniada hacia la oscuridad del campo, alejándose de la casa. Billy volvió rápidamente al cuarto de estar, donde encontró a toda la familia acurrucada mirando al extraño personaje del otro lado de la ventana.
Este seguía allí, de pie, imperturbable. No supieron calcular el tiempo transcurrido, minutos interminables tal vez, pero en un momento la figura dio un paso hacia atrás. La televisión volvió a recibir señal y comenzó a emitir la película del oeste nuevamente. Eso fue como un despertador. Billy y Paulina salieron corriendo hacia la cocina en busca del teléfono para llamar a la policía local. Una hora más tarde, 2 policías locales arribaron aquella noche a la granja de los Combs. Uno de ellos, Ernest John, recordaría en una entrevista televisada en el año 2015 que él conocía muy bien a Billy Combs. Este no era un hombre que trabajara en una oficina de 9 a 5, sino más bien un hombre de campo, curtido y acostumbrado a pasar largas horas de trabajo al aire libre, de día y de noche. Pero en aquella ocasión vio a Billy tan perturbado que temblaba como un niño y no quería salir de la casa sin la compañía de los policías. A mediados de julio de ese mismo año, el perro labrador Blackie debió ser sacrificado. El animal se había vuelto prácticamente loco, no paraba de aullar y mostraba signos de un trastorno que lo volvía inestable y peligroso para los niños. A la mañana siguiente, la familia examinó, bajo la luz del día, el lugar donde el visitante había estado de pie la noche anterior. Había un rosal allí del cual se habían desprendido casi todas sus hojas, y éstas se podían ver en el suelo, como si hubiesen sido quemadas por un calor incandescente. Las mismas marcas se podían apreciar alrededor del marco de madera de la vieja ventana. Pero los extraños acontecimientos continuaron sucediéndose en la granja Ripperstone en aquellos días, como el extraño comportamiento de las vacas de la granja, unos 158 animales que se negaban a entrar a un campo de pastizales, a uno en concreto. Según Bill, la producción de leche de sus vacas cayó más de un 20% en octubre de ese mismo año. Los años posteriores, la familia dejó la granja familiar y se mudó a Pembrokeshire, al cobijo de la ciudad. Hoy, aquella vieja casa en la granja se encuentra cerrada y sin acceso. Nadie quiere volver al lugar de los terribles acontecimientos de 1977. Hasta aquí la descripción de los relatos que la familia Combs contó a los medios y a la policía de los extraños acontecimientos de ese año, y ahora que cada cual, como siempre, saque sus propias conclusiones.